Fe en medio de la adversidad. Es la clase bíblica que la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano, les presenta a ustedes en este momento. Es la clase número 21 del expositor Senda de Vida. En esta ocasión estaremos hablando sobre el profeta Habacuc, sobre las profecías del profeta Habacuc. Base bíblica desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante, y llegaríamos hasta el versículo 19 de este capítulo del profeta Habacuc. Fe en medio de la adversidad. Los objetivos: saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. El pensamiento central de la clase es: la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Texto áureo: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc capítulo 3, versículo 18. Pasemos ahora a darle lectura a la base bíblica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz que temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué bonitas estas palabras del profeta Habacuc. Se dice que Habacuc era uno de los cantores en el templo y que sus escritos iban relacionados con esa labor que él hacía en el templo, y por eso es que vemos cómo él se expresa poéticamente y nos dice cosas que realmente son tétricas, que realmente son alarmantes. Sin embargo, él las dice de una manera tan sutil, escogiendo unas imágenes poéticas que las repetimos en ocasiones sin darnos cuenta cuán grande o cuán difícil es la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en estos momentos.
Habacuc fue el último de los profetas menores que llevó su mensaje al reino de Judá, al reino del sur, años, 1, 2, tal vez 3 años antes de que este pueblo fuera invadido por Nabucodonosor, que el reino de Judá fuera invadido por los babilonios y que estos destruyeran sus ciudades, mataran a mujeres y niños y llevaran cautivos una gran parte de la población de los judíos hasta Babilonia. Si 2 o 3 años antes de la primera deportación de judíos a Babilonia es que el profeta Habacuc ejerció su ministerio. En lecciones anteriores hemos hablado sobre la justicia de Dios. Vimos cómo el profeta Nahum profetizó y anunció sobre la destrucción de la ciudad de Nínive. Pueblo gentil, pueblo idólatra, pueblo sanguinario. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre el pueblo de Israel, sobre el reino de Judá. Nos toca hablar sobre la ciudad de Jerusalén. Y vemos vemos en las prédicas del profeta Habacuc cómo este pueblo se había apartado del Dios de los cielos, se había apartado de su creador y estaba comportándose como cualquier otro pueblo de la tierra, donde se podía observar cómo la justicia era mal aplicada, donde los pobres y los menesterosos eran maltratados, donde los religiosos no cumplían con sus deberes de dirigir el pueblo hacia el Altísimo. Los gobernantes eran corruptos y los poderosos abusaban de los más débiles. Y encontramos a este profeta, en vez de interceder por el pueblo, le requiere a Dios y le dice al Señor: ¿hasta cuándo tú vas a permitir esta situación intolerable de tanto atropello y de tanto mal que se le hace al débil, al pequeño, al menesteroso? Y el Señor le comunica al profeta Habacuc que todo llega en su momento y que en breve él utilizaría a los caldeos, él utilizaría a la gente de Babilonia para castigar a su pueblo, para hacerle justicia a su pueblo. Y entonces esto alarma al profeta Habacuc y le dice: ¿cómo es posible que tú utilices a un pueblo tan sanguinario, a un pueblo tan corrupto, para castigar a tu pueblo? Y seguimos hablando de juicios, hermanos. Un tema que a mí personalmente no me agrada mucho, y yo entiendo que a la mayoría de las personas tampoco les gusta que se les hable de juicios. Pero nosotros servimos y adoramos a un Dios justo, y en su momento Él recompensa a cada cual conforme a sus acciones. Y aquí vemos a un pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que pudo prevalecer sobre el imperio asirio, y los asirios no pudieron entrar a Jerusalén. Y vemos a un rey Ezequías que prevaleció en contra de Sennacherib, un poderoso emperador. Pero transcurrido el tiempo,
encontramos que este pueblo de Judá comenzó a transgredir la ley de Dios, comenzó a comportarse como el reino del norte, hizo igual o peor que los asirios, y entonces la justicia de Dios lo alcanzó. Y cuando Dios le comunica al profeta Habacuc sus intenciones, Habacuc entonces comienza a interceder por el pueblo, pero no obstante aceptando las determinaciones del Altísimo, porque hay ocasiones que no queremos aceptar los designios de Dios, queremos cambiar las decisiones del Altísimo, y ciertamente el Señor es amoroso, es misericordioso y es tardo para la ira, pero cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento apropiado, el Señor ejecuta sus determinaciones y hace juicio. Y el profeta, en esta clase de hoy vemos cómo puede asimilar y entender la misericordia y el amor y la justicia de Dios, y entonces emite estos mensajes que vamos a analizar en la clase de hoy. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa palabrita, ¿verdad? Como que no es muy común. Sigionot, ¿verdad? Y esto se refiere a versos o a cánticos y a temas variados que se entremezclan. Eso es como un popurrí de canciones. Eso es un sigionot. Y en esta clase podemos ver cómo el profeta mezcla juicio, mezcla misericordia, mezcla revelación de Dios junto con una catástrofe que la describe muy bonita cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una total catástrofe, y la describe con unas palabras escogidas que uno como que no piensa, ¿verdad? En la desgracia que está describiendo el profeta aquí. Y él mezcla una desgracia con gozo, por eso es un sigionot. Y sigue diciendo el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es curioso, ¿verdad? Que aquí el profeta no le dice al Señor: no castigues, detén tu mano. No, el profeta lo que le dice al Señor es que en medio de los tiempos malos, fortalece y aviva tu obra. No quites lo que está pasando, pero sí fortalécenos y danos vigor, danos valor, danos entusiasmo para poder llevar a cabo tu voluntad. Recuerdo a los apóstoles cerquitita de la muerte del Señor Jesús,
confrontándose con una persecución de parte de la iglesia o de los judíos, de la religión predominante, la religión vigente en el pueblo de Israel en aquel tiempo, enfrentándose a la muerte. Los apóstoles le pidieron al Señor que les dieran denuedo para predicar la palabra. No les dijo líbranos del mal, sino danos denuedo, danos entusiasmo, danos poder, danos energías, para que en medio de esta situación difícil nosotros podamos ser testigos tuyos, ser verdaderos testigos tuyos, podamos cumplir a cabalidad la función nuestra. Y eso es lo que le está pidiendo aquí el profeta Habacuc a Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Danos energía en estos tiempos malos. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No te pido que no castigues, sino que te pido que seas misericordioso. En la ira, acuérdate de la misericordia. Sí, el profeta Habacuc recibe mensajes del cielo donde Dios le anuncia que viene un juicio sobre este pueblo. Pero también Dios se le manifiesta al profeta en todo su esplendor. Y es por eso que aún conociendo estos momentos difíciles que vienen para el pueblo por causa del castigo de Dios, aún experimentando y viviendo momentos difíciles donde él veía a este pueblo que se corrompía cada vez más, que hacía actos en contra de Dios y en contra de los seres humanos, y esto le causaba mucho sufrimiento. Pero en medio de esta situación, en medio de esta adversidad, el profeta puede observar y ver a Dios en toda su gloria. Y esto crea en él un estado de ánimo, de esperanza, de estabilidad y en alguna medida de gozo, sabiendo y descansando en la misericordia de Dios, conociendo que en algún momento este pueblo, que en aquel momento se estaba apartando cada vez más de Dios y merecía castigo de Dios, en un futuro este pueblo iba a ser reivindicado, este pueblo iba otra vez a caminar conforme a los designios del Altísimo y tendría un futuro muy acogedor. Aquí dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de su mano y allí estaba escondido su poder. Este versículo pues se utiliza en algunos cánticos y ciertamente muchas personas conocen de la existencia del profeta Habacuc por estos cánticos, por estas expresiones del profeta. Y aquí vemos cómo él describe una manifestación de Dios en su vida. Esto me recuerda la descripción que se hace del monte Sinaí cuando Moisés subió a la cumbre del monte a recibir las tablas de la ley.
el monte Sinaí, conocido como la montaña de Dios. Y dice la Biblia que este monte temblaba ante la presencia de Dios. Se partían las piedras, había relámpagos, rayos, un resplandor enorme salía de la montaña. Y precisamente algo parecido es lo que está describiendo aquí el profeta Habacuc en cuanto a esa manifestación que Dios se hizo delante de él. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y estas regiones que menciona aquí, Temán y Parán, precisamente son áreas aledañas al monte Sinaí. Entre el monte Sinaí y el territorio de Israel es que estaban localizados el monte Parán y la ciudad de Temán. Y se hace como una referencia, ¿verdad? A que Dios viene del sur, donde está el monte Sinaí, en su manifestación al profeta. Y lo siguiente que menciona aquí el profeta es su reacción ante esta manifestación de Dios. Y dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Porque ciertamente ante una manifestación del Dios de los cielos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser se tiene que estremecer. Se tiene que estremecer. Hay evidencia, ¿verdad? Hay una reacción física ante esa presencia de Dios. Y luego dice: y si bien estaré quieto en el día de la angustia. Porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, cuando Dios se comunica con nuestro espíritu, con nuestra alma, es para traernos una fortaleza, es para traernos una paz, es para darnos estabilidad, es para darnos confianza, para cuando venga el día malo no nos turbemos. Jesús dijo: no os turbéis, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí, dijo Jesús. Porque cuando creemos en el Señor, cuando lo reconocemos como nuestro Dios, Él se comunica con nosotros y nos sostiene en el día malo. Aquí el profeta está hablando de que cuando suba el pueblo que los va a invadir con sus tropas, dice: yo estaré quieto, yo estaré tranquilo, porque el Señor protege y ayuda a aquellos que le son fieles. Porque en ocasiones, cuando Dios utiliza el castigo, cuando Dios ejerce su prerrogativa de juez, en ocasiones se ven afectados otras personas que ciertamente le eran fieles a Él. Pero sí, el profeta Habacuc recibe mensajes del cielo donde Dios le anuncia que viene un juicio sobre este pueblo.
Pero también Dios se le manifiesta al profeta en todo su esplendor. Y es por eso que aún conociendo estos momentos difíciles que vienen para el pueblo por causa del castigo de Dios, aún experimentando y viviendo momentos difíciles donde él veía a este pueblo que se corrompía cada vez más, que hacía actos en contra de Dios y en contra de los seres humanos, y esto le causaba mucho sufrimiento. Pero en medio de esta situación, en medio de esta adversidad, el profeta puede observar y ver a Dios en toda su gloria. Y esto crea en él un estado de ánimo, de esperanza, de estabilidad y en alguna medida de gozo, sabiendo y descansando en la misericordia de Dios, conociendo que en algún momento este pueblo, que en aquel momento se estaba apartando cada vez más de Dios y merecía castigo de Dios, en un futuro este pueblo iba a ser reivindicado, este pueblo iba otra vez a caminar conforme a los designios del Altísimo y tendría un futuro muy acogedor. Aquí dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de su mano y allí estaba escondido su poder. Este versículo pues se utiliza en algunos cánticos y ciertamente muchas personas conocen de la existencia del profeta Habacuc por estos cánticos, por estas expresiones del profeta. Y aquí vemos cómo él describe una manifestación de Dios en su vida. Esto me recuerda la descripción que se hace del monte Sinaí cuando Moisés subió a la cumbre del monte a recibir las tablas de la ley. El monte Sinaí, conocido como la montaña de Dios. Y dice la Biblia que este monte temblaba ante la presencia de Dios. Se partían las piedras, había relámpagos, rayos, un resplandor enorme salía de la montaña. Y precisamente algo parecido es lo que está describiendo aquí el profeta Habacuc en cuanto a esa manifestación que Dios se hizo delante de él. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y estas regiones que menciona aquí, Temán y Parán, precisamente son áreas aledañas al monte Sinaí. Entre el monte Sinaí y el territorio de Israel es que estaban localizados el monte Parán y la ciudad de Temán. Y se hace como una referencia, ¿verdad? A que Dios viene del sur, donde está el monte Sinaí, en su manifestación al profeta. Y lo siguiente que menciona aquí el profeta es su reacción ante esta manifestación de Dios. Y dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos,
y dentro de mí me estremecí. Porque ciertamente ante una manifestación del Dios de los cielos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser se tiene que estremecer. Se tiene que estremecer. Hay evidencia, ¿verdad? Hay una reacción física ante esa presencia de Dios. Y luego dice, y si bien estaré quieto en el día de la angustia, porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, cuando Dios se comunica con nuestro espíritu, con nuestra alma, es para traernos una fortaleza, es para traernos una paz, es para darnos estabilidad, es para darnos confianza, para cuando venga el día malo no nos turbemos. Jesús dijo, no os turbéis, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí, dijo Jesús. Porque cuando creemos en el Señor, cuando lo reconocemos como nuestro Dios, Él se comunica con nosotros y nos sostiene en el día malo. Aquí el profeta está hablando de que cuando suba el pueblo que los va a invadir con sus tropas, dice, yo estaré quieto, yo estaré tranquilo, porque el Señor protege y ayuda a aquellos que le son fieles. Porque en ocasiones cuando Dios utiliza el castigo, cuando Dios ejerce su prerrogativa de juez, en ocasiones se ven afectados otras personas que ciertamente le eran fieles a Él. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, el alma que pecare, esa morirá. No hay justo ni aún uno solo. Y ciertamente todos merecemos el juicio de Dios. Pero hay algunas personas, hay algunos grupos de personas, hay algunos pueblos que provocan a ira a Dios, que inducen y motivan a que Dios los castigue, porque descaradamente retan a Dios. Y cuando esto acontece, aquellos que son menos malos también reciben, como dicen, su agua caliente, ¿verdad? Cuando Dios azota a una persona, aquellos que están cerca, que tal vez no se merecían tanto castigo, no es que no se lo mereciera, porque ya establecimos claramente que no hay justo ni aún uno solo. Pero hay personas que provocan a celos a Dios, y cuando esto acontece y Dios castiga a todo un pueblo, pues hay unos que Dios protege y minimiza el daño ocasionado a ellos. Podemos tener muchos ejemplos en la Biblia,
cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, Dios sometió al pueblo egipcio a una serie de plagas, motivando al gobierno de los egipcios a que dejara libre el pueblo de Israel. Y podemos ver que como cada una de esas plagas azotaba a todo el pueblo de los egipcios, aunque posiblemente no todos merecieran ese fuerte castigo, porque a lo mejor algunos eran amigos de los israelitas, pero también recibían su castigo. Y aquí estamos pues en un entredicho, ¿verdad? Porque estamos hablando de la justicia de Dios y estamos hablando de que hay unos que se merecen el castigo, hay otros que no tanto, pero siempre nos lo merecemos. Y Dios en su misericordia nos pasa por alto muchas de nuestras rebeliones, salvo aquellos que retan a Dios, aquellos que se paran de frente a retar a Dios. Y un ejemplo moderno de eso vemos como el presidente Chávez de Venezuela, en una reunión de gobernantes a viva voz, que lo escuchara todo el mundo, él maldijo al pueblo de Israel y dijo: desde mis entrañas te maldigo, Israel. Y eso Dios no lo pasó por alto, y sus entrañas se pudrieron, porque desde sus entrañas se lo comió un cáncer. Esos son los ejemplos donde vemos que hay gente que provoca el castigo de Dios, y cuando son gobernantes, lamentablemente hay otros que también reciben parte de ese castigo. Pero aquellos que confían en el Señor le da fortaleza, les da auxilio y los ayuda a pasar por ese momento difícil. Y eso es lo que vemos aquí, ese ejemplo es el que vemos aquí con el profeta Habacuc, sabiendo que su pueblo va a ser invadido por Babilonia, sabiendo que Jerusalén va a ser destruida, que su vida va a correr peligro. Está quieto y tranquilo porque confía en que Dios va a cuidar a ese remanente que se mantiene fiel a Él. Porque ciertamente el pueblo de Israel ofendió a Dios, el pueblo de Judá ofendió a Dios, y muchos recibieron muerte y castigo, pero había un pequeño remanente de ese pueblo que siempre se mantuvo fiel al Señor, y con ese remanente es que el Señor trabajó. Y aquí podemos ver a Habacuc como un ejemplo, como parte de ese remanente, y es por eso que lo oímos a él decir: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué estamos hablando aquí? Que aunque no haya producto de la agricultura, aunque no haya comida de las siembras. ¿Qué otra cosa dice? Que aunque los animales no se reproduzcan y aunque no tengamos carne para comer, con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, que aunque haya necesidad, esté pasando por una necesidad, yo estaré confiado. Aunque corra peligro mi vida, Jesús dijo: el que gane su vida por mí la perderá, y el que la pierda ciertamente la ganará. Y ahí vemos como una contradicción, ¿verdad? Y esa contradicción la podemos ver vividamente
cuando nos topamos con Esteban en Jerusalén. Esteban, uno de los diáconos, es arrestado, es enjuiciado, y él sabía que no le iba a ir muy bien, porque me supongo que Esteban podía mirar hacia el lado y ver a un hombre que tenía dos piedras en sus manos, y podía mirar hacia el lado y el otro también tenía otras 2 piedras en sus manos, y podía mirar hacia el otro lado y ver a otro que tenía una montañita de piedras. Y Esteban pues debía saber que todas esas piedras eran para él, pero él se mantuvo firme en medio de esa adversidad. Él se mantuvo firme, y el Señor le dio tanto respaldo que permitió que en ese momento difícil de su vida él viera los cielos abiertos. Él pudo ver al Creador sentado en su trono y a Jesucristo a su lado. Y miraba a la tierra y veía piedras y gente molesta con él y gente lista para apedrearlo. Y miraba hacia los cielos y veía a Dios. Y estuvo dispuesto a ofrendar su vida en ese momento difícil para ganar la eternidad. Y así es el Señor. Si nos mantenemos firmes y fieles en esos momentos, Él nos va a dar una compensación que sobrepasa cualquier sacrificio que nosotros estemos haciendo aquí en la tierra. Esteban cambió una vida de apenas unos 80 años por toda una eternidad, por una vida eterna. Así es el Señor. Por eso es que Habacuc, en medio de aquel momento difícil, sabiendo que su pueblo iba a ser destruido, él pudo expresar este cántico: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza, mi defensa. Hemos mencionado anteriormente que esas fortalezas eran pequeños castillos, que estaban en las murallas de las ciudades, y había una guarnición de soldados para proteger esa muralla. Un castillo para proteger una muralla. Y aquí nosotros tenemos al Señor, al Dios Todopoderoso, para protegernos a nosotros. Y aquí dice: el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor, sabiendo que somos incapaces de hacer muchas cosas, sabiendo que somos débiles, sabiendo que nuestra lucha es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, nos capacita, nos adiestra para poder hacer la tarea sobre la cual Él nos encomendó. David decía: Jehová, tú eres el que adiestras mis manos para la guerra. Aquí el profeta dice: tú fortaleces mis pies y yo puedo correr como corre la gacela, como corre la cierva en las montañas. Poderosas piernas
para brincar de peñasco en peñasco, de piedra en piedra. No importa lo incómodo que sea el camino, el Señor nos da esa fortaleza para no caminar por ese camino, sino correr por él. Porque en medio de la adversidad el Señor está como poderoso gigante al lado nuestro. Es cómodo uno sentirse tranquilo cuando el ambiente que nos rodea es a favor nuestro. Pero cuando ese ambiente que nos rodea es incómodo y nos es adverso y nos es contrario, en ese momento es que tenemos que mirar a los cielos y podemos ver, como Habacuc pudo ver ese resplandor, como Habacuc pudo ver esos rayos brillantes. Podemos también, como Esteban, mirar hacia los cielos y ver los cielos abiertos. Y no va a haber nada en esta tierra que nos haga sentirnos incómodos, que nos haga sentirnos temerosos, porque el Señor que está a nuestro lado nos hace sentirnos fuertes y poderosos. Y no hay nada ni nadie. Pablo dijo que no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Cristo. Y esa fortaleza que tenía Pablo no es que él la tenía de sí mismo, sino esa fortaleza la ofrece el Señor a aquellas personas que se mantienen fieles y que le sirven enteramente. Confiemos siempre en nuestro Dios y tendremos victoria en nuestras vidas. En estos momentos vamos a pasar a leer el resumen de la clase, como acostumbramos a hacerlo. Aquí dice: desde el punto de vista histórico, vimos la calamidad que sobrevino a Judá cuando Babilonia la conquistó. Desde el punto de vista teológico, esta calamidad fue resultado de haberse apartado de Dios. Como buen judío, Habacuc se hizo la pregunta. Como buen judío, Habacuc se hizo la pregunta: ¿por qué permite Dios que un pueblo perverso invada y humille al pueblo escogido? La respuesta fue que Babilonia sería también castigada a su debido tiempo. La invasión era inexorable. ¿Qué hacer en este caso? Habacuc exhibe con una extraordinaria belleza la fuerza de su confianza en Dios. Aunque el mundo se desplome, se alegrará y gozará en Dios, porque es la salvación y fortaleza de su pueblo. Para poder tener una confianza tan firme en Dios, a pesar de las circunstancias, se necesita tener una íntima relación con Él. La fe para encarar los contratiempos de la vida no es nuestra, no es humana, proviene de Dios cuando uno se encuentra cerca de Él. Los cristianos son identificados no en los momentos de bonanza y comodidad, sino cuando surgen las crisis. Cualquiera puede cantar y sentirse feliz cuando las cosas marchan bien, pero solamente los que mantienen una constante relación con el Señor pueden encarar con optimismo los momentos difíciles que surgen tarde o temprano. Sí, porque tarde o temprano nos acontecen eventos difíciles. Ciertamente, el ser humano pasa por muchos momentos diferentes en su vida. Hay momentos de gozo, hay momentos de paz, hay momentos de tranquilidad, de felicidad, de mucho progreso.
pero también hay momentos de escasez, hay momentos de dificultades, hay momentos de enfermedad, hay momentos de soledad, hay momentos que no nos son convenientes, hay momentos de adversidad. Pero si nos mantenemos firmes y confiados en el Señor, no importa el momento en que estemos pasando, si mantenemos nuestra fe en medio de la adversidad, siempre en nuestros corazones habrá gozo, paz y felicidad. Y los invito a que se adueñen de esa fe que nos mantiene contentos y felices siempre. Fe en medio de la adversidad es el secreto para tener una vida victoriosa. Dios te bendiga.
Thank